Hola, esta vez os traigo un nuevo vídeo sobre cómo organizar nuestras salidas a la montaña. Si sois principiantes y queréis iniciaros en esto de salir a la montaña, de hacer prácticas de supervivencia, de bushcraft, rutas senderistas, ascenso a pico, quedaros, tomad asiento y quedaros hasta el final porque este vídeo va a ser muy interesante. Antes de nada quiero deciros que pondré unos enlaces del compañero Astur Supervivencia, que ya hizo una serie de vídeos sobre este tema y que son la verdad muy interesantes y complementarios a este vídeo. Para empezar os hablaré de cómo organizar vuestras rutas o ascensos en la montaña. Antes de nada lo que tenemos que ver es el tipo de zona que queremos visitar. ¿Queremos hacer una ruta por la costa, por la montaña, una ruta que va de un pueblo a otro, un ascenso a un pico? ¿Qué es lo que queremos hacer primero? Cuando tenemos claro más o menos qué tipo de práctica en sí queremos hacer, si va a ser costera, si va a ser de montaña, ver qué recursos para llegar a ese lugar tenemos, qué transporte hay. Tenemos coche, existe autobús, existe un tren. Cuando yo empecé a hacer senderismo con mis amigos no teníamos ninguno coche porque no éramos mayores de edad, entonces teníamos que siempre depender de una ruta que o estuviese muy cerca de la ciudad, que pudiéramos ir andando, o que fuese una ruta en la que hubiese un autobús o un tren para llegar. Incluso hoy día, que todos los del grupo no tenemos coche propio, necesitamos ver primero qué transporte tenemos para poder ir a ese sitio. Una vez que decimos, vale, no tenemos coche, hay que buscar sitios que tengan un autobús, pues buscamos esas zonas en las que con un autobús, con un tren, podemos llegar a acceder a la ruta. Vale, una vez que ya sabemos el transporte, tenemos que fijarnos en el número de personas que vamos a hacer esa ruta. Si somos 3, somos 5, somos 8. Una vez que ya sabemos esto, tenemos que ver la dificultad de la ruta. Si somos todos principiantes, tenemos que hacer una ruta que sea facilita, ya que si hacemos una ruta más difícil de lo que nuestra condición física nos permite, nos vamos a frustrar porque no vamos a conseguir llegar a lo que ya teníamos preconcebido sobre esa ruta, y al final lo que vamos a hacer es cogerle un poco de asco a ir a la montaña. Entonces primero hay que ir por rutas más fáciles, más asequibles, adaptadas a tu condición física, e incrementando este nivel de dificultad. Sería una verdadera inconsciencia que una persona que nunca ha ido a la montaña de buenas a primeras se fuese a subir los 2064 metros que tiene la Maroma. Por eso siempre nos tenemos que preguntar, ¿esta ruta puede hacerla todo el grupo? Si la respuesta es no, entonces será mejor que cambiemos de ruta. Otra de las cosas muy importantes es la previsión meteorológica. Antes de salir a la montaña siempre tienes que mirar qué tiempo va a hacer. ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a hacer 40 grados de calor? Etcétera. También tenemos que tener muy en cuenta la estación en la que vamos a realizar esta ruta, ya que no todas las rutas se pueden hacer en las diferentes estaciones. Obviamente, si quiero hacer una ruta como el río Chillar, una ruta fluvial, tendré que hacerla en verano. Si la hacemos en invierno, el caudal del río será muy alto y lo más probable es que no podamos realizar correctamente esta ruta, nos muramos de frío o pueda pasar alguna desgracia. Así que siempre hay que mirar si esa ruta es adecuada para la estación que tenemos. También hay que tener en cuenta la duración de la ruta, los kilómetros, es decir, la distancia y el desnivel acumulado. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces vamos a lo loco, venga, vamos a hacer esta ruta, tal. Sí, vale, 4 kilómetros. En principio parece que son 4 kilómetros, pero luego tiramos por otro lugar, son el doble, 8 kilómetros, y si lo que eran 2 horas de ruta, al final se hacen como 7 horas de ruta. Esto es lo que nos pasó en la ruta del Higuerón, que os dejaré el vídeo por aquí, que sí, estuvo muy guay, muy interesante, pero lo que podrían haber sido 2 horas de ruta terminaron siendo 4. Entonces hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ya que en verano este no es tanto peligro, pero en invierno, si una ruta que van a ser 5 horas, al final son 8, puede que se te haga la noche en el campo, y la noche en el campo en invierno quizás se traduzca en una situación de emergencia. También el desnivel, no es lo mismo hacer 8 kilómetros con un desnivel de 100 metros que 8 kilómetros con un desnivel de 1000 metros. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque eso puede delimitar, como hemos dicho antes, la dificultad de la ruta. Otra de las preguntas que debemos hacernos cuando vamos a organizar una ruta es, ¿hace falta material específico para realizarla? ¿Vamos a ir a Sierra Nevada y me hacen falta material para nieve? ¿Vamos a hacer una ruta que haga falta nadar y tengo que llevar el material en bolsas impermeables? ¿Me va a hacer falta escalar en alguna parte de la ruta y necesitaré cuerda?
Esta es otra de las cosas muy importantes, ya que si no llevamos el material específico que en esa ruta si hace falta, no podremos terminarla. También ver la accesibilidad a la ruta. ¿Tengo que dejar el coche muy lejos hasta el inicio de la ruta? ¿Solo se puede ir andando? ¿Se puede dejar el coche aparcado en la misma ruta? Todas estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. También recomiendo siempre llevar el mapa de la ruta, ya sea en el móvil o en papel. En papel siempre es mejor porque así, si el móvil se te apaga, pues siempre lo tienes en papel. Esto es importante porque si somos principiantes y estamos haciendo una ruta que nunca hemos hecho, quizá podamos perdernos o liarnos con los caminos, ya que muchas veces no están bien señalados. Además, nunca viene mal marcar o colorear las zonas con cobertura en nuestro mapa. La semana pasada colgué un vídeo sobre el mapa de cobertura, que es muy interesante también si no lo conocéis. Os lo dejo también por aquí. Nunca se os debe olvidar llevar la ropa adecuada para la ruta que vamos a hacer y llevar suficientemente agua y comida. También tener en cuenta que dependiendo de la estación en la que nos encontremos, las necesidades de agua y comida serán diferentes. En verano tenemos que aumentar la cantidad de agua y en invierno pues a lo mejor no nos hace falta tanta agua. Preparar bien la mochila antes de nuestras rutas. La semana que viene colgaré un vídeo sobre cómo preparar la mochila para rutas cortas. Y también revisar nuestro botiquín antes de salir, siempre revisarlo. También saber qué priorizamos. Priorizamos el peso, priorizamos el ir más ligero, priorizamos el material. Dependiendo de lo que queramos priorizar para la ruta concreta, organizaremos la mochila de una forma o de otra. Si yo quiero priorizar el peso, entonces tendremos que llevar una mochila que sea bastante ligera, con materiales más ligeros, quitando cosas que a lo mejor no nos va a hacer falta. Si sin embargo queremos llevar un material específico porque yo qué sé, quiero grabar algo, entonces necesito llevar material fotográfico, priorizaré antes el material a la hora de preparar nuestra mochila, etcétera. Y por último, una de las cosas más importantes es que nunca podemos salir a la montaña sin haberle dicho a alguien que vamos a esa montaña, a ese sitio concreto. Antes de salir siempre, mira, no sé quién, mi amigo o mi familiar, voy a ir a la Sierra de las Nieves tal día, a esta hora. Hice un vídeo hace poco de un plan de comunicación que es sobre este tema, sobre cómo avisar y cómo dejar por escrito a las personas de tu alrededor las prácticas que vas a hacer en la montaña, por si pasase algo que ellos pudieran llamar a los servicios de emergencia. Por aquí os lo dejo también. Y bueno, ya solo os quedaría disfrutar de la montaña. Vale, esta solo ha sido la primera parte, cómo organizar un poquito las rutas con una serie de tips que yo creo que son importantes a la hora de organizarlas. Pero si nosotros lo que vamos a hacer no es una ruta, es una acampada, un vivaqueo, una pernocta, y soy principiante, nunca he dormido en la montaña, o he dormido, pero todavía estoy bastante fresca en el tema, la serie de consejos cambia totalmente porque la práctica que vamos a hacer es diferente, aunque englobe también hacer una ruta. Así que si ya sabemos planificar nuestra ruta, solo tenemos que añadir estos datos. Lo primero, antes de todo, sería a qué zona queremos ir, de qué forma podemos hacer noche en esa zona y qué legislación de acampada hay allí. Y eso es fundamental para no llevarnos una buena multa. El siguiente paso sería dónde haremos la pernocta. ¿Será en un camping, en un refugio, en una zona de acampada controlada? ¿Será un vivaqueo en mitad del campo? Etcétera. Como antes he dicho, también el transporte es importante. ¿Cómo accederemos a esa zona? ¿Iremos en coche, iremos a pie o iremos en bicicleta? Dependiendo del transporte, también adaptaremos nuestra acampada o vivaqueo. Otra de las preguntas que debemos hacernos es: ¿será una acampada permanente o será itinerante? ¿Vamos a quedarnos en una misma zona o vamos a ir haciendo noche a lo largo de una ruta específica? Una vez que ya hemos visto la legislación, ¿hace falta pedir permiso? Si hace falta pedir permiso, otro de los puntos sería pedirlo con la suficientemente antelación para que nos dé tiempo de hacer nuestra acampada. También otra de las cosas importantes es qué servicios hay en esa zona de acampada. ¿Va a ser en un camping y hay pues barbacoa, wifi o no sé qué? ¿Vamos a ir en mitad del campo en una zona de acampada controlada? ¿Qué servicios tiene? ¿Hay baños? ¿Se puede hacer fuego? ¿Qué legislación tiene la zona de acampada a la que voy a ir en cuanto a fuego? ¿Podré calentarme la comida? Sin embargo, si está prohibido hacer fuego, ¿qué comida tengo que llevarme entonces? Todas estas cosas tenemos que pensarlas siempre antes de hacer la práctica. Y es uno
de las cosas más importantes. No es lo mismo hacer una ruta en la que el coche te deja en la misma área y allí plantas tu campamento permanente, o si vas a hacer un campamento itinerante en el que vas a ir en autobús hacia un pueblo y en mitad de la sierra vas a ir haciendo noche durante la ruta. En ese caso, tu material ya tiene que ser más adaptado, más ligero, para no estar con la espalda quebrada al segundo día. Y ahí volvemos a la pregunta de antes, ¿no? ¿Qué priorizo? Material, ligereza, etcétera. Son cosas que hay que tener siempre en cuenta. Además de eso, el plan de comunicación del que he hablado antes, aquí sería muy importante, ya que vamos a pasar varios días fuera y lo más normal es que nuestros familiares o nuestros conocidos se preocupen si no nos comunicamos con ellos en varios días. Y bueno, si queréis ver cómo preparo mis mochilas para la acampada, aquí os dejo un vídeo en el que hablo sobre ello. Por último, y lo que creo que a mucha gente le va a interesar más, es cómo planificar nuestras prácticas de bushcraft o supervivencia en la montaña. Si somos principiantes en esto del bushcraft y de la supervivencia y queremos salir a hacer algún tipo de prácticas, grabarlas o cualquier cosa de este tipo, lo primero que tenemos que hacer antes de todo es acotar bien la zona en la que vamos a movernos, ya que al ser principiantes y estar iniciándonos en estas prácticas, debemos saber qué recursos del ambiente tendremos a nuestra disposición. Por ejemplo, yo soy principiante, voy con mi mochila de supervivencia que me he preparado viendo vídeos de YouTube y quiero pues practicar algo de lo que he visto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es acotar una zona que conozca, porque ya que somos principiantes, no vamos a ir a un sitio perdido con un kit que he visto de internet, porque eso sería algo bastante inconsciente. Lo que tenemos que hacer es irnos a una zona que yo ya conozco previamente, en la que he hecho senderismo, y decir, vale, pues esta zona que yo conozco, sé que hay un manantial, que voy a tener una fuente de agua, que voy a tener X, que sé que voy a tener árboles caídos, secos, y entonces iniciarnos dentro de ese ambiente que ya conocemos. Como he dicho antes, si hay ríos, si no los hay, a cuántos kilómetros están, tener un mapa con todas las cosas marcadas, para tener una situación controlada, porque si somos principiantes y queremos practicar, no debemos olvidarnos que siempre tenemos que tener una situación más o menos controlada, ya que si la cosa se pone fea, poder tener un plan B para poder salir de allí lo más rápido posible. Otra de las cosas a tener en cuenta es qué clima va a hacer y la legislación que hay para ese tipo de prácticas. Yo no puedo coger e irme en verano a hacer prácticas de fuego, porque eso es otra inconsciencia. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Si estás en invierno en el norte de España, obviamente, pues sí, saber si vas a poder hacer fuego, qué nivel de humedad hay, porque si hay mucha humedad el fuego no te va a salir bien, etcétera. Otra de las cosas sería, ¿hay comida en esa zona? ¿Hay fruto? ¿Cómo podría conseguirla si no lo hay? También hay que saber si vas a ir solo o vas a ir acompañado. Yo la verdad es que no recomiendo que una persona vaya sola, y menos si son más o menos de mi edad o más jóvenes todavía, o si incluso son menores de edad. Muchas veces nos cecamos, ¿no?, en ver los peligros del campo. No, en la montaña no me puede pasar nada porque yo soy súper tal y sé mucho de supervivencia. Vale, pero en la montaña también te puedes cruzar con otras personas y quizás esas personas no tengan las mismas buenas intenciones que tú. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y en definitiva, tenerlo todo muy programado, ya que no debemos olvidar que estamos iniciando en estas prácticas, y aunque no nos iniciemos y ya estemos en un nivel intermedio de supervivencia y estas cosas, sería una verdadera inconsciencia irte solo a la montaña sin tener programado ni el tiempo que va a hacer, ni qué cosas llevas, irte con 4 objetos o 5 objetos, ¿no? Como salen los 5 objetos de supervivencia. Sería realmente una inconsciencia irte con 5 objetos a mitad del monte sin tener previsto si allí va a haber agua de verdad, si va a haber algo de comer, si a cuánto está el pueblo más cercano. Porque una situación que a priori puede parecer de una práctica de supervivencia puede convertirse en una situación de supervivencia real. Y esto ya no es tan bonito como se puede ver en los vídeos. Como he dicho antes, no solo están los peligros del monte, sino los peligros de la sociedad misma. Te pueden robar o te pueden hacer cualquier otro tipo de cosas. Así que bueno, espero que este vídeo os sirva de ayuda a los que sois principiantes y a los que no, pues también. Hasta el próximo vídeo y hasta más ver.